Randle, y a todos los que nos ven y nos escuchan desde América, y buenas tardes a los que lo hacen desde España o desde cualquier otro lugar de Europa. Hoy tenemos la píldora solidaria Educación en Familia, cómo ser homeschooler en 14 días, donde don José María Randle, que es casado, tiene 4 hijos, es profesor y responsable de graduados del Instituto en Ciencias de la Familia de la Universidad Austral, director académico general en el Instituto San Antonio, consultor matrimonial y familiar, director de Familias Mundi en Argentina y conferenciante en diferentes lugares de su país y de otros países sobre temas de actualidad, de educación, familia y comunidad. Le damos las gracias por aceptar participar en estas píldoras y por el apoyo que ha prestado desde el inicio para participar en ellas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Rubén, y muchísimas gracias a Familias Mundi y a Libre Cuaré por la invitación. La verdad que es un honor y creo que por lo menos aportar esta pequeña píldora, esperemos que sirva, porque un poco el título es ¿Cómo ser homeschooler en 14 días? Y yo creo que es una cosa que es bastante difícil de contestar porque tiene muchas aristas, pero empezando por el principio, vamos a plantear la primera idea. Cuando un mago practica su truco o hace su truco en público y saca de la galera un conejo, no es que de repente lo hizo y todo el mundo se sorprende y el mago también se sorprende porque dice cómo lo hice, ¿no? Sino que llevó muchas horas de ensayo frente a un espejo para practicar el truco y que le pueda salir efectivamente en el momento que tiene que salir. Un cómico cuando tiene que preparar su discurso, tiene que rematar, hacer el final, y obviamente que también exige una práctica y un ensayo, ¿no? El maestro, cuando prepara su clase, o el mismo, por ejemplo, Fulton Sheen, que fue un obispo norteamericano, pero que fue competidor en audiencia con los Beatles, él necesitaba o usaba 30 horas de ensayo, de preparación para un discurso de 1 hora, ¿sí? Para una improvisación de 1 hora. Y la primera idea que quiero que quede bien clara es que no se puede improvisar. O sea, la improvisación no existe. Entonces, primer punto, no se puede improvisar, nada se improvisa. Ni se improvisan las grandes entregas, ni tampoco las grandes caídas. No se puede improvisar. El segundo punto es que todo lo que hacemos en la vida tiene un propósito. No podemos o no hacemos cosas porque sí o sin querer, sino que todo tiene un propósito. Y tal es así que en el año 1943, por ahí recuerdan, hubo un caso muy famoso en Estados Unidos de Tom Penny, que fue condenado a la silla eléctrica por haber matado, él no participó, digamos, pero no de modo directo, de una golfista muy famosa que fue Marion Miley, y que fueron condenados a la silla eléctrica él y sus 2 compañeros con los que habían hecho el asalto y el asesinato. Cuando estaba condenado a muerte y le habían dicho en 6 meses vamos a matarte, en ese tiempo, en esos 6 meses, él se dio cuenta que su vida tenía un sentido, que su vida tenía un propósito. Y fueron los mejores 6 meses de su vida, donde él se da cuenta que su vida podía ponerla al servicio de los demás y podía ofrecer su vida para que sus compañeros, que habían cometido el asesinato con él, se salvaran, o sea, se arrepintieran de lo que habían hecho. Él encontró su propósito estando encerrado en una prisión y estando pronto a ser sacrificado, entre comillas, en una silla eléctrica. Él encontró su propósito en este momento. El otro que también encuentra su propósito en un momento así difícil es Walter Ciszek, que lo encuentra en Lubyanka, estando preso, estuvo 5 años preso ahí, y después estuvo 10 años más en un gulag. Era un sacerdote jesuita, polaco-norteamericano, tiene un libro muy interesante que se llama Caminando por Valles Oscuros, por si alguno quiere leerlo, y el anterior, el de Tom Penny, aparece en un libro que se llama Dios baja al infierno del crimen, que creo que también es digno de leer, y muestra también este cambio. O sea, Ciszek pudo cambiar su sentido de vida estando encerrado en Lubyanka, donde él se dio cuenta que él siempre había querido ser misionero en Rusia, pero nunca lo mandaban a Rusia, y la cosa es que fue a Rusia, pero fue prisionero a Rusia.
como si fuese prisionero, como si fuese espía en Rusia por parte del Vaticano, digamos, ¿no? Y lo tuvieron preso en Lubyanka, que sabemos que fue una prisión bastante dura, y estuvo todo ese tiempo, y ahí se planteó de vuelta su proyecto de vida. O sea, segunda idea, todo tiene un propósito. Entonces, lo primero, que no podemos improvisar; lo segundo, que todo tiene un propósito. Y ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver, el propósito y la improvisación, qué tiene que ver con la educación en casa? Bueno, tiene que ver con todo, porque en educación no se puede improvisar. No se puede improvisar, y todo tiene un propósito. Tanto la educación como tú mismo, que también tienes un propósito. Porque no improvisamos cuando educamos, porque estamos dando a los demás lo que somos. Y entonces, eso es educar, y no se puede improvisar. Como tampoco podemos dejar de lado el propósito, porque todo lo que nosotros somos es lo mejor y único que necesitan nuestros hijos. Y este es el propósito que tenemos que darle a nuestros hijos. Ahora bien, ¿cómo hago para poder saber si estoy educando bien o poder ser homeschooler en 14 días? Primero que nada, necesito revisar qué estoy dando y cómo soy. Porque si estoy educando, ¿sí? Educación es dar al otro lo que yo soy, mi persona, inevitablemente tengo que evaluar cómo estoy, qué estoy haciendo, qué quiero lograr en mis hijos. Entonces, ¿cómo quiero que sean? Quiero que mis hijos sean bilingües, trilingües, quiero que sean generosos, quiero que sean unos grandes héroes, quiero que sean consumistas, quiero que sean adictos, quiero que sean fuertes. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en mis hijos? Y una vez que tenga definido eso, puedo empezar a trabajar correctamente en ese propósito, ¿sí? Que se llama proyecto educativo familiar. Entonces, como familia, como matrimonio, como pareja, necesito plantearme, sentarme y pensar cuál es el proyecto educativo familiar. Y esta es la intencionalidad. No se puede educar sin querer. Necesito tener una intención. Necesito tener una intención. Un autor decía que la educación es como lanzar una flecha, ¿sí? Apuntando a un blanco, y la flecha en el camino, una vez que yo la largo, llega a ese blanco, ¿sí? Tiene que tener una intención, lógicamente. Otro autor francés, Saint-Exupéry, que por ahí lo conocen por El Principito, decía que debemos cruzar una generación en prenda, ¿sí? de una orilla a la otra. Eso también es educar, ¿sí? Es cruzar una generación de una orilla a la otra. Pero no podemos improvisar, tenemos que pensar nuestro proyecto educativo familiar. Y para esto necesito sentarme, pensar con papel y lápiz cómo quiero que sean mis hijos. Específicamente, cómo quiero que sean. Quiero que sean virtuosos, quiero que sean adictos, quiero que sean ladrones, cómo quiero que sean. Entonces, empezar a pensar un proyecto. Pero ese proyecto tiene que ser también un proyecto individual por cada uno de mis hijos. Porque no todos son iguales. Y lo comprobamos los que tenemos varios hijos, que lo que hacemos con uno no nos sirve con otro. Y siempre fracasamos con el siguiente. Y cuando decimos una frase, no a todos le resulta igual. Entonces, pensar en eso. Y para esto también tenemos que replantear este proyecto educativo familiar para toda la familia, pero especialmente para cada uno de nuestros hijos. En esta revisión tenemos que empezar a ver dónde está enraizado este proyecto. Si depende este proyecto de cosas externas, o sea, nos preocupamos solamente de cosas externas, o tiene una raíz un poco más sólida, que está enraizada en relaciones humanas y trascendentes, o si tiene muletas y por ahí necesitamos ayudarlo para que vaya andando, o solamente lo dejamos que ande y funciona solo. Si son libres nuestros hijos, o son teledirigidos, porque muchas veces hacen, sobre todo los adolescentes, lo que hacen el resto, lo que hace el grupo, y por ahí eso implique sí o sí estudiar a los hijos. Entonces, primero, replantear mi proyecto de vida, o sea, mi proyecto educativo familiar. Segundo, revisar el proyecto educativo familiar por cada hijo. Y en tercer lugar, estudiar, ¿sí? cuáles son los hábitos que tienen nuestros hijos. Porque en última instancia, esto va a ser educar en casa, ¿sí? Buscar cuáles son los hábitos y desarrollar los hábitos. En primer lugar, deberíamos desarrollar, generar espacios y rutinas, ¿sí? Deben tener sus espacios y rutinas concretos y que sean más o menos estables. Yo siempre digo, cuando los papás o profesores me consultan, importa tener un cierto hábito. Tampoco caer en la obsesión, pero necesitamos un orden, porque si no, no podemos educar. Es imposible educar sin orden.
necesitamos sí o sí un orden establecido. Necesitamos horarios pautados, ¿sí? Necesitamos un esfuerzo continuado, no podemos hacer esfuerzos así como fogonazos, eso es imposible. Si queremos hacer las tareas escolares necesitamos un esfuerzo continuado. Necesitamos limitar toda la embates tecnológicos. El tema de decir, bueno, pero ¿cómo voy a hacer homeschooling si no puedo acceder a lo tecnológico? Por supuesto que sí se puede usar la tecnología. Sin embargo, no es lo mismo leer un libro en papel que un libro en digital. Eso también está comprobado, ¿sí? El poder de retención que uno tiene es distinto en papel que en pantalla, como también está comprobado que el uso de la tecnología, por lo menos, no aporta demasiado al desarrollo cerebral en un niño, ¿sí? Salvo en el reflejo ojo-mano, pero que eso creo que con cualquiera de los juegos tradicionales podríamos reemplazarlo. Pero debemos limitar el uso tecnológico a la recreación, ¿sí? O sea, que la recreación no esté centrada solamente en el uso tecnológico. Hoy por hoy el 30% del ocio está volcado a Internet. Bueno, eso es una cosa que tendríamos que corregir, ¿sí? El esparcimiento es lo que va de la mano, ¿sí? Que tiene que ser lúdico, y ese esparcimiento podría ser o fuera de casa o dentro de casa, pero tiene que ser un esparcimiento real, donde la persona pueda creativamente, ¿sí? Liberar tensiones también. O sea, tiene que ser un esparcimiento, tiene que ser lúdico. Y también tiene que haber hábitos comunitarios de comunidad, o sea, las comidas, principalmente, que puedan ser en familia donde uno puede conversar, la sobremesa. Un amigo mío dice que se educa en la sobremesa o se educa en el auto. Y creo que son estas dos cosas donde a veces educamos, ¿no? Estando tanto tiempo en el auto o en el carro, llevando niños de un lado para otro, estamos educando en esos lugares o en la mesa, en la sobremesa. Y estos hábitos que vamos a educar no van a ser para estos 14 días, 20 días, 50 días o 100 días de confinamiento y homeschooling, sino que van a ser para toda la vida, van a ser perennes, que es la parte que estamos buscando, ¿sí? Que la educación tiene que ser para siempre. Pero para esto necesitamos perseverar, y obviamente que perseverar hoy no es una cosa muy fácil. Cuando Guillaumet, hablando de Saint-Exupéry, Guillaumet es un piloto francés, compañero de empresa, de la empresa aeropostal de Saint-Exupéry, que hacían correos, ¿sí? Básicamente. Se cae su avión acá en Argentina, propiamente en la provincia de Mendoza, sobre la cordillera de los Andes, se cae el avión. Entre paréntesis, estaban bastante locos y chiflados estos pilotos, que incluso hacían el cruce de la cordillera de los Andes de noche, ¿sí? Sin instrumental, imagínense, era una cosa bastante de loco. La cosa es que Guillaumet cae en la cordillera y está casi 20 días perdido. En ese tiempo que él iba caminando por la nieve y se daba cuenta que sus pies se les iban congelando y no podía avanzar, pero él sabía que si se detenía, se moría congelado. Entonces, se detenía y con un cortaplumas iba cortándose los pies para poder seguir caminando, se iba cortando los zapatos y seguía. Y así seguía. La cosa que, hasta que en un momento se olvida, su cortaplumas lo pone en la nieve lo tapa y no lo encuentra y tiene que seguir caminando así. Pero él sabía que si se detenía, ¿sí? Iba a morir congelado. Y siempre caminaba, él decía, tengo que caminar siempre para el mismo lado. La cosa que él, por caminar así y por no desfallecer en ese intento, termina llegando hasta la casita, hasta un puesto de un pastor que vivía por ahí cerca, que lo puede auxiliar y lo tiene un tiempo largo ahí en su casa, que después fue condecorado en Francia y qué sé yo. Pero la cosa que, lo interesante de esto es que Guillaumet no dejó de caminar. Y creo que esto es lo que tenemos que hacer. Venimos educando bien, revisamos nuestro plan, nuestro proyecto educativo familiar, revisamos cada hijo, cómo va, y vamos implementando hábitos, bueno, perseverar. No bajar los brazos, hay que seguir, hay que seguir. Ahora bien, no podemos recrear el colegio en la casa. Esto es una cosa imposible de hacer. O sea, el colegio o el centro educativo no podemos hacerlo en la casa. Pero sí podemos hacer de la casa un centro educativo. La casa sí es un centro educativo. Es un centro educativo informal, pero debe ser planificado también. Eso no quiere decir que sea improvisado. Sigue siendo un centro educativo.
Pero para la implementación de tareas escolares en la casa, primero debería plantear lecciones breves, sobre todo si son más chiquitos, lecciones breves de 20 minutos y con recreaciones. Eso también es importante, ¿sí? Buscar un lugar donde se puedan hacer las tareas, hacer un trabajo serio, pausado y bien hecho, como decíamos recién, tiene que estar bien hecho. Evitar distractores o ladrones de atención, como el móvil de mamá que está sonando con algún mensaje, o que llama a fulanito, o que llama a menganito, y que están, o que vienen los hermanos, y intentemos evitar distractores, porque necesitamos un tiempo de concentración. Necesitamos también recreos en el tiempo de estudio, o sea, no puede ser que esté sentado estudiando 5 o 6 horas, sino que tiene que haber lapsos de tiempo donde haya recreación. Evitar las pantallas, como decíamos, la gradualidad en el aprendizaje. Debemos ser graduales en el aprendizaje, porque el aprendizaje no es que yo agarro un libro, me lo meto en la cabeza y eso es todo, sino que tengo que ir haciéndolo de a poco. Lamentablemente, tenemos que ir de menos a más. Y eso de a poco también. Entonces, los maestros o profesores enviarán la tarea, bueno, lo iremos haciendo de menos a más. Y lo más importante de esto no es lograr que mi hijo, en este tiempo que está siendo educado en casa, sea Einstein o sea... no, mi hijo tiene que ser un hijo, y tiene que ser querido como un hijo, y tiene que ser amado como un hijo. Entonces, lo que tengo que lograr en mi hijo es un hábito de estudio. Y esto es una cosa importantísima. El hábito de estudio se forma hasta los 9 años. Entonces, es importante que en este momento que los tenemos a mano, que los tenemos cerquita, que no se nos pueden escapar, porque está todo cerrado, gracias a Dios, no pueden escaparse, podemos agarrarlos y hacer que adquieran un hábito. El problema es que el hábito se adquiere si uno quiere. Entonces uno tiene que mostrar el bien, mostrar para dónde quiero que vayan, y después de eso, ¿sí? Que ellos elijan voluntariamente lo que tienen que hacer. Ahora bien, para esto también es importante los hábitos que yo llamo preeducativos, o STEP, que es el silencio, el tiempo, la espera y la palabra. ¿Sí? Son cosas que son importantes recalcar en la vida familiar, ¿no? El tiempo de silencio, el tiempo, el manejo del tiempo, ¿sí? De la espera, la capacidad de espera y de la palabra. Ahora bien, no te preocupes demasiado por lo que estás haciendo, porque seguramente lo estás haciendo bien, porque estás poniendo en práctica tu proyecto educativo familiar. Pero para esto tendrás que vencer los miedos que tienes. Es decir, estoy educando bien, estoy educando mal. El termómetro de la buena educación es si yo estoy mejorando como persona, estoy haciendo bien las cosas. Si yo soy cada vez más generoso, bueno, pues mis hijos serán más generosos, porque yo educo con lo que soy, ¿sí? Con el ejemplo. Entonces, es importante eso, no tener miedo, o sea, vencer los miedos que tengamos y poder salir adelante es lo más importante, ¿no? Vencer el cansancio, a veces estamos cansados, bueno, vencerlo. Acordarse de Guillaumet caminando por la cordillera de los Andes, ¿no? Hay que vencer ese cansancio y seguir. Hay que cuidar y renovar la motivación. Esto es otro punto importante. Nos vamos agotando, entramos en una meseta y nos vamos agotando. En algún momento nuestros hijos no quieren saber más nada, uno dice vamos a hacer la tarea y me quieren matar. Bueno, vamos renovando la motivación, intercalando contenidos un poco más profundos y más sólidos con algunos más recreativos o más lúdicos. Pero tenemos que mantener y recrear la motivación. Y después apoyarte en el apuntador. La obra que estamos interpretando es una obra en un solo acto, lamentablemente, y es un solo acto bastante intenso, y resulta que es una obra en latín y en verso, y tenemos que interpretarla, ¿sí? Y lamentablemente tenemos que escuchar al apuntador. ¿Y quién va a ser el apuntador aquí? El apuntador va a ser mi esposo, mi esposa, aquel que me acompaña, ¿sí? O mi hermana que me llama por teléfono y me aconseja o me apoya. Tenemos que mantener esa red de apuntadores que nos pueden ir diciendo cómo vamos interpretando este papel en esta obra, ¿sí? Eso es importante también tener en cuenta. Y como podrás ver, es imposible ser homeschooler en 14 días, ¿sí? O sea que estuviste escuchando todo este tiempo y ahora te das cuenta que era todo una farsa. Pero sí se puede ser un hogar que educa, sí se puede educar con el ejemplo, sí se puede educar con acciones concretas.
Y esto es lo que tenemos que lograr, buscando siempre lo mejor en nuestros hijos, como buenamente salga, pero y buscando lo mejor en nuestros hijos, intentando ser nosotros mejores, y de ese modo vamos a ser homeschoolers, no por 14 días, sino para la eternidad. Y eso creo que es lo más importante. Así que desde aquí, muchísimas gracias por haber escuchado y les envío un gran abrazo a todos. Muchas gracias por la interesante propuesta de hoy, José María, que ha sido muy inspiradora y muy bien construida. Y yo he tomado algunas notas como padre para ir avanzando en ello. Y nada más, darte las gracias y emplazar a todas las personas al próximo día, que será mañana miércoles, donde don Luis Arturo Solís nos hablará de horarios versus rutinas. Buen día y buena tarde a todos.